Del primer año de secundaria, quien les habla es la profesora Sheila Monca del área de Geografía, en nuestro nuevo curso que a partir de ahora vamos a desarrollar y que por ende vamos a dar la bienvenida. Muy bien, el área de Geografía es muy importante y muy diversa. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta, chicos, de que este concepto es totalmente antiguo, incluso antes de la llegada de las antiguas civilizaciones que nosotros hemos estudiado. Entonces tengamos en cuenta que la geografía nos indica que en ella es la ciencia que describe precisamente a la Tierra, y hay que tener en cuenta lo siguiente, que su etimología o su estudio se deriva de las dos voces griegas, geo, que corresponde a la palabra tierra, y grafos, descripción. Muy bien, chicos, entonces tengamos en cuenta que la geografía lo concibieron y practicaron los griegos y los romanos, manteniéndose dicho criterio aún todavía su estudio en la Edad Media y en los tiempos de modernidad. En el caso de la época contemporánea y con el avance de las demás disciplinas, la geografía también ha ido incursionando de nuevos algunas orientaciones en lo que se respecta al estudio de su campo, que también aborda acerca del desarrollo del propio hombre en el mismo lugar en donde proviene. Y tengamos en cuenta, corazones, que la geografía actualmente se describe, se localiza, se explica y se compara en los distintos fenómenos geográficos y la relación que guardan con el desarrollo de la vida del hombre. Muy bien, chicos, entonces 4 principios importantes que tenemos que recalcar. La geografía es la ciencia que estudia la Tierra como morada de quién, del hombre mismo, y en consecuencia es el estudio de la interacción permanente entre el hombre y el medio. Muy bien. Segundo principio, que es la ciencia que se aboca al estudio de las relaciones del hombre. ¿Con quién? Con el medio ambiente y el medio de la cual se va a ir adaptando. Y por ende también el tercer principio nos indica que es la ciencia que estudia la organización de su propio espacio en donde él mismo proviene. Y el cuarto y último principio, la geografía es la ciencia que estudia la diferenciación espacial de la superficie terrestre. Muy bien, chicos, entonces tengamos en cuenta que el hombre va a ir adaptándose en diversas modalidades y por ende también vaya a transformar su entorno en diversos modos. Muy bien, chicos, entonces vamos con los principios geográficos, de la cual vamos a anteponer quienes iniciaron con el proceso de su estudio. Y acá vamos a determinar por medio de una línea de tiempo. Tengamos en cuenta que en cada edad su estudio ha sido totalmente importante. Tengamos en cuenta que la primera persona que ha destacado con el estudio de la geografía en la época griega fue Hecateo de Mileto, en la Edad Antigua, y es considerado como el padre de la geografía, y por ende dejó una obra trascendental denominada Los Viajes. Muy bien, en la Edad Media destacó el viajero y comerciante genovés Marco Polo, viajero veneciano, disculpen, la procedencia del lugar donde proviene Marco Polo, donde nos indica la obra El libro del millón. Muy bien, y nos pasamos a la Edad Moderna, donde Bernardo Bernius funda en sí la disciplina de la geografía y acopla con otros elementos que están interrelacionados con la geografía. Entonces se le denomina el fundador de la geografía científica. Y en la edad contemporánea estamos hablando de Alexander von Humboldt, que habla acerca del padre de la geografía moderna universal, que quiere decir que está interactuando el desarrollo del relieve de la Tierra en todos los aspectos mundiales. Muy bien, ahora sí, vamos con los principios principales y destacamos precisamente, chicos, con los 6 principios que vamos a mencionar los 5 para que nosotros podamos explicar con ejemplos en qué consiste cada uno de ellos. Vamos con el primer principio, que es acotado por Friedrich Ratzel. Habla sobre el principio de localización, que nos indica que consiste en ubicar el lugar exacto de un hecho fenómeno geográfico, tomando en cuenta algunos aspectos espaciales como la latitud, la longitud, la altitud
y los límites de la superficie. Ya chicos, también tengamos en cuenta que en este principio se debe indicar el área de su extensión. Por ejemplo, corazoncitos. A ver, acá tengamos un experimento. Si nosotros queremos estudiar un distrito o un lugar específicamente dentro de un determinado mapa, tenemos que darnos cuenta a qué altitud pertenece, cuál es la latitud, cuál es su propia ubicación, si este lugar es alto o bajo, qué límites colinda y qué superficie, o sea, a qué área aborda este territorio con el restante de territorios. Muy bien, entonces este principal elemento ha sido destacado por Friedrich Ratzel, y que tengamos en cuenta, corazones, que estos principios se aplican actualmente en los territorios circundantes de nuestra geografía. Nos vamos con el segundo principio, que nos habla la descripción o conexión, y de la cual consiste en dar a conocer las características de un hecho o fenómeno geográfico que se proponga a estudiar. ¿Quién inicia con el desarrollo de este principio? Bueno, corazoncito, por el investigador francés Vidal de la Blanche, donde nos indica, corazoncitos, que el hombre se está vinculando con el desarrollo del espacio en donde vive, y también tengamos en cuenta que en el lugar en donde él colinda o vive va a haber serias modificaciones geográficas de acuerdo a sus propias características. Por ejemplo, corazones, si acá estamos viendo este valle hermoso, y aquí esta imagen corresponde al valle del Callejón de Huaylas, que corresponde a la región Chaví, vamos a tener que señalar las características de la fertilidad del suelo, de la cual el hombre va a desarrollar, el clima, la presencia del río que aborda en este valle. Y tengamos en cuenta también que está relacionado con los asentamientos humanos y el desarrollo poblacional de la zona. Muy bien, chicos, entonces la descripción habla mayormente de las características propias de la región de la cual nosotros vamos a empezar a estudiar. Muy bien, ahora nos vamos con la tercera descripción, que nos habla de la descripción de la explicación o la causalidad. Tengamos en cuenta que este principio va a dar a conocer el investigador alemán Alexander von Humboldt, y de la cual permite identificar el porqué de la ocurrencia de un hecho o fenómeno geográfico, y tengamos en cuenta que cada fenómeno geográfico de la cual determina el cambio del relieve de cada uno de ellos, en este caso hablamos de la transformación del relieve, se otorga a una característica científica a la geografía, de la cual deberá ser analizado en sus causas, efectos y consecuencias. Ya chicos, acá tengamos un ejemplo. Si nosotros estamos ubicándonos en este preciso lugar, por ejemplo, tengamos en cuenta que va a ocurrir un desastre natural, un fenómeno natural. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? La alteración de su propio relieve. Si nosotros hablamos de un terremoto, de un sismo que se va a acontecer en un mismo lugar, en un mismo epicentro, entonces automáticamente el relieve del lugar donde se está suscitando va a cambiar abruptamente, y esto va a ser por medio de un fenómeno geográfico. ¿Ya chicos? Entonces esto otorga la explicación de la geografía científica a las causales de los cambios que se denotan en cada lugar, causados por diferentes fenómenos. Muy bien, corazoncitos. Ahora nos vamos con el elemento de la comparación, y acá tengamos en cuenta que la comparación vamos a establecer en dos lugares totalmente diferentes. ¿Quién establece este principio, chicos? Carl Ritter y Vidal de la Blanche, que consiste en establecer semejanzas y diferencias entre el hecho y fenómeno geográfico que se está estudiando. Ya corazón, entonces estos pueden ser que sean elementos que tengan alguna similitud, o pueden ser totalmente diferentes. Acá, por ejemplo, estamos mencionando, acá hay un ejemplo. Si nosotros comparamos el mar peruano, que está ubicado justamente en la zona norte de nuestro país, y nos comparamos con el mar del Caribe, que presentan el elemento hidrográfico, pero acá hay una gran diferencia.
¿Cuál, profesora? Que en el caso del mar peruano, las aguas son totalmente frías y esto también va a ocasionar el fenómeno del Niño. En el caso del mar del Caribe, corazones, las aguas son totalmente cálidas y que por ende las corrientes van a ir totalmente inversas. ¿Se han dado cuenta? Hablamos del mismo elemento hidrográfico, sin embargo, los fenómenos de la cual acompañan cada uno de ellos son totalmente diferentes, porque uno se segrega del traslado de aguas del sur al norte, y el otro cambia justamente de posición del norte al sur y se va dirigiéndose hacia la parte del este. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y nos vamos con dos elementos principales, como en el caso de la evolución y la relación. Y esto está sustentado por el investigador John Burnex, que en el caso de la evolución nos indica que todo elemento fenómeno geográfico se va a encontrar en constante transformación, teniendo como agentes transformadores al hombre o a la naturaleza. Muy bien, chicos, tengamos en cuenta que cada cambio geográfico va a ser alterado enormemente por algunos aspectos, fenómenos que pasen durante miles de años atrás. Puede ser la erosión, la degradación del suelo, entre otros. O también la cimentación de las placas tectónicas que van a chocar entre sí y que van a conformar este cúmulo de relieves, como en este caso se da la formación de las principales montañas o cordilleras. Y en el caso de la relación nos dice que todo hecho fenómeno geográfico debe ser estudiado como un todo y no de forma aislada. ¿Qué quiere decir el investigador? Que si nosotros buscamos el elemento de cómo se formó una cordillera o cómo se formó una montaña o cómo se iniciaron el desarrollo de los ríos en diferentes posiciones, tengamos en cuenta que esto debe ser originado por un fenómeno natural que probablemente haya ocurrido hace millones de años y que por ende este elemento o fenómeno debería ser estudiado a profundidad. ¿Ya, corazones? Entonces estos dos elementos tienen que ver mucho en lo que respecta al desarrollo de la geografía. Muy bien, ahora nos vamos, corazones, todos con el desarrollo de las disciplinas del campo de la geografía. Y el campo de la geografía se va a dividir en diversas ramas. Por ejemplo, tengamos en cuenta que una de las principales ramas que estudia la geografía es el desarrollo de la geografía física, que va a analizar el aspecto físico de la misma superficie y de los mismos elementos que se van a dar. ¿Ya, corazones? Tengamos en cuenta que la geografía física van a comprender tres elementos esenciales. Primero, con la geósfera y la orografía, que va a estudiar el elemento sólido de la tierra, como en este caso va a ser el estudio de la corteza, relieve, la litósfera, que este es el caso del suelo, las formas de relieve y los suelos. En el caso de la hidrosfera, se va a estudiar el elemento líquido de la tierra. Y tengamos en cuenta que se van a dividir en varias fases, como van a ser el caso de los ríos, que se le denomina la potamología, los mares, la oceanografía, y los lagos, que su estudio es la limnología. Muy bien. En el caso del estado gaseoso o el elemento gaseoso que rodea la Tierra, se va a denominar a través de la climatología y la meteorología. Muy bien, porque vamos a ver el caso del estudio del clima y la adaptabilidad de los factores del suelo en diversos lugares. Muy bien. Ahora, corazoncitos, tengamos en cuenta también cómo el hombre va a ir modificando la tierra en diversas modalidades, y no solamente el ser humano se va a encargar de distribuir el desarrollo de la geografía, sino que también otros elementos que van a constatar su hogar. En este caso van a ser los animales y las plantas sobre la tierra. También va a proceder el estudio, claro, corazones, y esto se da a través del estudio de la geografía biológica y biogeografía. Ya, chicos, que va a analizar la forma como se va a distribuir los seres humanos, los animales y las plantas como la tierra.
y va a comprender por tres principales elementos, como en este caso va a ser la antropogeografía. ¿Qué entendemos por la antropogeografía? Va a analizar la forma y problemática que presenta y desarrolla el hombre en su propio establecimiento sobre el espacio geográfico, y tengamos en cuenta que se va a dividir en tres fases. Primero, la geografía económica. ¿Qué entendemos con la geografía económica? Cuando estudian los recursos naturales existentes en su propio medio, de la cual el hombre va a iniciar la explotación, y que estos elementos van a ser aprovechados por el propio hombre. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Poder satisfacer sus propias necesidades. ¿Ya, corazones? Entonces no estamos hablando de establecimiento monetario, sino del mismo relieve y los mismos factores o productos que van a tener dentro de su propio ambiente, y el hombre lo va a transformar en diversas modalidades para poder sostenerse dentro de sus posibilidades. En el caso de la geografía social o humana, es el estudio de la relación que existe entre la dinámica poblacional, estamos hablando del establecimiento del mismo lugar del hombre, o movimiento humano, que estamos hablando de la migración, y el espacio del medio geográfico. Muy bien. Y en el caso de la geografía política, estudia la demarcación, el gobierno donde se establece, y la relación entre pueblos y estados asentados sobre la superficie de la tierra. Muy bien, chicos. Ahora, estos tres elementos es tocado por la antropogeografía. En el caso del desarrollo de otros elementos que están interrelacionados con la geografía, es en el caso de la fitogeografía. ¿Qué entendemos por la fitogeografía? Se va a referir a la distribución de las plantas o flora y su relación con la vida del hombre. Tengamos en cuenta que el hombre y la naturaleza van a vivir en perfecta armonía, que cada uno de ellos va a tener que relacionarse para el sostenimiento de uno al otro. Y en el caso de la zoogeografía, va a analizar la distribución de los animales y fauna y la relación que guarda con el ser humano. Tengamos en cuenta también que ahí vamos a encontrar elementos de sostenibilidad entre ambos elementos. Muy bien, chicos, ahora nos vamos en el estudio de la última geografía, como es el caso de la geografía matemática. Y tengamos en cuenta, corazones, que aquí va a dedicarse al estudio de la Tierra y su relación que guarda con los demás astros. Muy bien, chicos, tengamos en cuenta que en la antigüedad se conocía como la geografía astronómica, porque desarrollaba el estudio y la evolución de los planetas circundantes a la Tierra. Muy bien, corazones. Ahora, ¿cómo a partir de ahora vamos a estudiar la geografía de nuestro país? Tengamos en cuenta, corazoncitos, que la geografía de nuestro país se va a partir dentro de la realidad local, y de la cual nosotros vamos a tener que contribuir diversos tipos de ámbitos de relación en el área geográfica. Y también tengamos en cuenta, corazoncitos, tenemos que estudiar nuestra propia realidad partiendo de los siguientes elementos. Primero, en el lugar en donde vives. Esto se le va a denominar el estudio de tu localidad. Ahora, en tu propia localidad, ¿a qué distrito pertenece? Vamos con el segundo factor. Y del distrito de donde provienes, ¿a qué provincia pertenece? Tercer factor, de la provincia donde provienes, ¿a qué departamento corresponde tu provincia? Cuarto factor, y finalmente, ¿a qué departamento o región perteneces o colindas? La región establecida, y luego determina el estudio de un país. Muy bien, chicos, entonces con ello ya vamos a dar por culminado nuestra sesión y vamos a iniciar con las indicaciones correspondientes de parte de mi persona. Muy bien, corazones, entonces por favor, chicos, les voy a hacer las siguientes preguntas para poder absolver algunas dudas que tenemos al respecto. Comenzamos, por favor, corazoncitos, con la ronda de preguntas inmediatamente. Vamos a iniciar.